Doctor, muy contento de tenerlo y hemos estado siguiendo muy de cerca su participación, a pesar de que no está en un cargo del Estado, pero usted como médico profesional viene preocupándose por todos los peruanos. Lo hemos escuchado decir que toda esta consecuencia de inoculación que está salvando muchas vidas se inició precisamente con el gobierno del expresidente, la cual usted fue su ministro de Salud. Bueno, pero se olvidó de usted. Felicitaciones, doctor, por este excelente trabajo que ahora está continuando el doctor Ceballos. Muchas gracias. Yo creo que efectivamente el haber logrado actualmente el 88% de cobertura de la población objetivo con una dosis y 80% con dos dosis, aparte de que ya hay un 15% con la tercera dosis, es porque se logró conseguir vacunas en el primer semestre del 2021. Recordemos que antes de eso, lamentablemente, el Perú no había conseguido las vacunas. Y hasta julio conseguimos contratos por 98 millones de dosis, que algunos dijeron, ¿por qué tanto? ¿Qué cosa hay detrás? Y lo que dijimos es, hay que asegurar, aunque la población objetivo a vacunar de 12 años para arriba, en ese momento, era 28 millones, o sea, por dos necesitábamos 56 millones de dosis. Pero contratamos de más por si acaso, y en buena hora que fue así. ¿Por qué? Porque en ese momento no se sabía que íbamos a aplicar una tercera dosis. Esto ha aparecido como una necesidad a nivel mundial recién a partir de agosto, con las investigaciones que demostraban que la eficacia de las vacunas, si bien eran muy buenas, sin embargo, a partir del quinto o sexto va a reducirse, y por eso la tercera dosis. Pero no se había previsto una compra específica para esta cantidad, y eso significaría una tercera dosis para los 28 millones de dosis más. Entonces, en buena hora que contratamos por 98, sabiendo además que algunas podían retrasarse, como efectivamente ha sucedido. Los 20 millones de esos 98, 20 millones eran de la Sputnik, de Gamaleya, y esta todavía no ha llegado porque han tenido problemas que están resolviendo, pero llegará en su momento. Y de los 13.200.000 de COVAX Facility, que es este fondo organizado por la Organización Mundial de la Salud, han llegado nomás 4 millones y los otros están pendientes de llegar. Entonces, felizmente que contratamos por una mayor cantidad, porque eso es lo que ha servido para aplicar hasta el momento 51 millones de dosis, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Tanto con una dosis como con dos dosis, y la aplicación de la tercera dosis. Esto tiene que continuar. Claro. Está demostrado que lo principal como estrategia es la vacunación, ¿no?, para enfrentar a esta pandemia, independientemente que surjan nuevas variantes. En ese momento no conocíamos de la variante Omicron. Esta recién ha sido descubierta el 24 de noviembre en Sudáfrica, pero las vacunas están sirviendo para todas, enfrentar a todas las variantes con mayor o menor efectividad, pero como se está demostrando, los pacientes que están siendo hospitalizados y que están llegando a UCI, en un 90% es personas no vacunadas. Sí, pues. Y esa es la prueba más importante, que la vacuna protege. No quiere decir que uno no pueda enfermarse, sí puede enfermarse, pero le va a dar leve. Incluso la variante Omicron, que ya de por sí está dando cuadros leves, en las personas vacunadas, esto es rápidamente pasajero, ¿no? Muy bien, buena visión, doctor. Por eso dicen, más vale prevenir que lamentar. Y qué bueno que hayan trabajado en ese sentido. Bueno, ahora, haciendo un recuento, doctor, cuando usted ha sido ministro de Salud, antes del cambio de gobierno, le pidió que el nuevo ministro de Salud pueda mantener el equipo, y eso es lo que se hizo. Se avanzó con la vacunación. Se ha llegado al final de 2021 con lo que estaba previsto, doctor, en su gestión.
A ver, se hizo un cronograma para poder vacunar al 100% de la población objetivo hasta fines de diciembre, incluyendo por grupos etarios. Se recordará, eso lo anunciamos en el mes de julio. Se ha mantenido el cronograma. Se está llegando a un porcentaje, no el 100%, pero un porcentaje importante, por lo menos con 2 dosis ya el 80%, y estoy seguro que en las próximas semanas y meses eso crecerá más. Sabíamos que hay un grupo de personas que no quiere vacunarse, pero no todos son antivacunas. Y yo les digo, por ejemplo, cuando recién empezábamos la vacunación en febrero del 2021, una encuesta nacional demostró que había un 45% de las personas que no querían vacunarse. Recuerden que en ese momento se descubrió lo del vacunagate y todo ese escándalo, entonces había gente que estaba reticente, no creía en los beneficios de la vacunación. Pero luego, cuando se inició la vacunación, la gente fue comprobando que no había efectos secundarios, que sí se estaba reduciendo la mortalidad en las personas adultas mayores vacunadas, y eso fue convenciendo. La encuesta última que ha preguntado sobre este tema de si quieren o no vacunarse ha sido a fines de septiembre. ¿Y cuánto era el grupo de personas que no querían vacunarse? El 8%. O sea, ya se había reducido de 45% a 8%. Yo estoy seguro que eso se ha reducido más aún. Pero supongamos que todavía hay un 8%. Eso quiere decir que si actualmente se ha vacunado al 20% de la población objetivo, y la población objetivo no son todos los peruanos, sino de 12 años para arriba, esos son 28 millones, recién se van a incorporar 3.700.000 más de 5 años a 11 cuando empiece. Entonces ahí la población objetivo va a crecer en 3.700.000. Pero actualmente la población objetivo es 28 millones. Con 2 dosis ya está el 80%. Eso no quiere decir que el otro 20% tenga una posición antivacuna, no es así. Debe ser ese 8% o menos que dijeron en septiembre que no querían vacunarse, y por lo tanto el resto, o sea, unos 12 millones adicionales, son personas que queriendo vacunarse no han podido vacunarse por N razones, o que se vacunaron una vez, porque recuerden que el 88% ya tiene una vacuna, ¿no es cierto? Y le falta la segunda. A veces es por problemas de horario, gente que trabaja en los mercados, está desde las 4 o 5 de la mañana y terminan saliendo desde a las 6 de la tarde o 7, ya no llegan a los centros de vacunación. Para eso se hicieron los vacunatones, ¿no es cierto? Para que pueda acceder la gente en horarios de la noche o la madrugada. Y también pueden ser personas que queriendo vacunarse viven muy distantes, sobre todo en las zonas rurales. No pensemos que todo es como las grandes ciudades, ¿no? Las ciudades donde nos toma 20 minutos, 30 o máximo 1 hora llegar hasta el centro de vacunación, pero llegamos. Pero en las zonas rurales, altoandinas, en las zonas de selva, la gente no llega pues hasta los centros de salud para vacunarse. Entonces ahí la estrategia es diferente. Las brigadas de vacunación tienen que ir a vacunar, y esa es una población que todavía está dentro de ese probablemente 12% que falta vacunar. Entonces yo sí creo que vamos a avanzar más allá del 80%, y eso es muy importante en un momento en que se está iniciando una tercera ola, y que podemos, con la vacunación y con el comportamiento social responsable, esto es muy importante, reducirla, ¿no?, a esta tercera ola. ¿Y cuál es el comportamiento social responsable? 1, lavado de manos, así de sencillo. 2, el uso de la mascarilla. Claro, ahorita no estamos usando nosotros estamos en ambientes aislados, pero el uso de la mascarilla es fundamental. Y 3, el distanciamiento social. Y aquí es donde
residen varias de las medidas que se han adoptado para la asistencia a centros comerciales. Se ha reducido los aforos y se han dado determinadas medidas al respecto, ¿no? Reducción mejor dicho, anticipar el toque de queda en las provincias donde el riesgo es moderado. El toque de queda empieza a la 1 de la mañana y el aforo es más o menos del 80%. Pero ahora hay 23 provincias en situación de riesgo alto, donde el toque de queda empieza a las 11 de la noche y los aforos se han reducido a 60%. Felizmente no hay ninguna provincia en el Perú que esté en riesgo muy alto o extremo, que sí hubo en la primera ola y en la segunda ola. Actualmente felizmente no hay. Ojalá se mantenga así, de tal manera de que sea una ola que no impacte tanto, sobre todo en mortalidad, ¿no? que es lo más doloroso, la pérdida de vidas humanas, y que sea más corta. Una noticia importante proviene de Sudáfrica, que es donde apareció por primera vez la variante Omicron, que es tan veloz en contagiar, y esto es lo que hizo que la Organización Mundial de la Salud dijese que es de preocupación a nivel mundial. Pero eso fue el 24 de noviembre. En Sudáfrica se inició, se declaró. Y ahí se ha esparcido rapidísimamente a todo el mundo, incluso ha llegado a Perú. A Perú llegó en 3 semanas, muy rápido, mucho más rápido que otras variantes. Pero nos informan las autoridades de Sudáfrica en estos días que ya está bajando el número de infectados por Omicron. Ojalá sea así. O sea, que es muy veloz, muy rápido, pero son cuadros leves y de corta duración, porque recién ha pasado 6 semanas, o sea, mes y medio, y ya detectan que está bajando. Ojalá, y que ojalá sea así a nivel mundial, y que ojalá sea también en Perú, y entonces no será pues una tercera ola como fue la primera o la segunda, muy grandes y muy mortales, sino una ola menor, casi como un tumbo, ¿no? Lo que se dice en el mar, una ola pequeña. Esperemos que sea así. Doctor, hablar de estas cifras que obviamente benefician a los peruanos, porque ya tenemos casi un 80% de personas inoculadas en el Perú. Es decir, es el fruto y el resultado de un trabajo que usted inició en un momento difícil. Estaba el vacunagate y la gente estaba reacia a una vacunación, problemas en todo el país, y obviamente usted asume esa cartera. ¿No tuvo temor, doctor? Porque la papa era caliente. En ese sentido, ¿cómo nos ha convencido usted para poder llegar a esta cantidad de personas inoculadas, habiendo tomado conocimiento que en esos días la gente estaba reacia a una vacunación? Hemos visto los vacunatones que han funcionado, también la inoculación en sus propios vehículos. ¿De dónde nacen esas ideas, doctor Ugarte? A ver, efectivamente en el momento que asumimos esta responsabilidad, que fue en febrero del año pasado, la situación era crítica. Cuando yo entré, ese día descubrimos que había esta vacunación irregular, que el periodismo le puso el nombre de vacunagate. Pero el efecto de eso fue una gran desconfianza, porque la gente dijo, oiga, ¿y cómo es que se han vacunado más de 400 personas en forma irregular? El presidente de la República, 2 ministras, autoridades, y el pueblo todavía no se había empezado a vacunar. Entonces, eso generó desconfianza en las autoridades. Entonces, estábamos iniciando una experiencia de gobierno cuesta arriba, ¿no? Porque además recién estaban empezando a llegar las vacunas, en febrero, recuérdese. Pero yo tenía confianza, porque tengo experiencia como salubrista y también haber participado en política en años anteriores, que la confianza se construye, y se construye con hechos, no tanto con discursos.
porque los discursos pueden entenderlo gente que está acostumbrada a encontrar una cierta racionalidad en lo que uno expone y confía. Pero en general los ciudadanos lo que quieren ver es hechos concretos, ¿no es cierto? Entonces yo estaba convencido que iniciando la vacunación íbamos a ir cambiando la realidad y la gente se iba a ir convenciendo. Y así sucedió, porque se han vacunado primero el personal de salud, policías, personal del ejército en primera línea y los adultos mayores de 60 años. Entonces, lo primero que se decía, que la vacuna iba a producir efectos secundarios, que incluso iba a producir la muerte, que se le iba a caer el brazo o que le iban a poner un chip. ¿Cuántas historias falsas se construyó en ese momento? Se demostró que no era así, porque la gente empezó a ver que sus adultos mayores, los papás, los abuelitos y abuelitas, se vacunaban perfecto y estaban mejor. Y efectivamente empezó a reducirse la mortalidad, sobre todo en los grupos más vulnerables como son los adultos mayores y el personal de salud que estaba más expuesto. Entonces, esta demostración práctica es lo que ha generado progresivamente la confianza. Y creo que lo más importante ha sido actuar con transparencia. Hemos dicho las cosas que se pueden hacer y que esto va a demorar, que es progresivo, que estamos contratando. Y ya en julio habíamos logrado contratar 98 millones de dosis. Entonces teníamos la confianza con esa reserva de vacunas que iban llegando progresivamente, no todas a la vez, que íbamos a poder vacunar a todos hasta el final del año, y se hizo el cronograma al cual ya hemos aludido. Entonces, yo creo que la confianza se construye andando, ¿no? Demostrando, y la gente cuando ve, y sobre todo habilitando la participación, porque la gente cuando va a vacunarse ve que la vacuna es una agujita, a veces ni la siente, o a veces un pequeño dolorcito de una pinchada, y que luego apenas tiene, en el peor de los casos, una alza térmica ligera, pero en otros casos ni siquiera dolor en el brazo ni nada, ni fiebre ni nada. Entonces la gente ha agarrado confianza y ha ido convenciendo al resto de las personas. En política es así, más allá de las palabras con las cuales alguna gente puede confiar en nosotros, lo más importante son los hechos, es demostrar en la práctica. Y creo que eso es lo que se hizo en el gobierno del presidente Sagasti, donde participó en la gestión para obtener vacunas el mismísimo presidente Sagasti. Todos los domingos nos reuníamos el presidente, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, el canciller Alan Wagner, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, y quien habla, todos los domingos, pero para tomar decisiones exclusivamente sobre vacunas. Pero luego todos los días hacíamos monitoreo, porque ¿quiénes han sido nuestros grandes negociadores para contratar las vacunas? Los expertos, los mayores expertos en negociar fuera del país son nuestros embajadores. Es decir, la capacidad de la Cancillería es muy grande, nuestra Cancillería es muy buena. Y, por ejemplo, ¿quién negoció con la empresa Pfizer en Estados Unidos, Moderna y Johnson & Johnson? Nuestro embajador Hugo de Sela en Washington. Y luego ya le pasan al Ministerio de Salud, pero la negociación la hacen los embajadores. El embajador de Inglaterra para los efectos de AstraZeneca, nuestro embajador en Moscú para los efectos de Gamaleya, nuestro embajador en Beijing para los efectos de Sinopharm, y así sucesivamente. Entonces, la Cancillería juega un rol muy importante. Dicho sea de paso, este grupo de personalidades privadas que se autodenominó Comando Vacuna, en realidad no participó prácticamente en nada, ¿no? Son buenas personas que tenían buenas intenciones, pero la gestión la han hecho funcionarios como son los embajadores en la Cancillería, monitoreados por un excelente canciller como es el doctor Alan Wagner,
de todo este equipo de gobierno liderado por el propio presidente, el equipo del MINSA, que se ha encargado ya de la negociación de los contratos, la suscripción del contrato, la recepción, para eso tener la DIGEMIT con capacidad para sacar a tiempo las resoluciones de autorización, o Senares, el encargado ya de ejecutar las compras del aparato logístico hasta la llegada y luego la distribución a nivel nacional, y la aplicación con el personal de salud que se ha comportado en forma excelente, pero además todos unidos, ¿ah? Porque si uno de nuestros problemas, nuestros defectos como sistema de salud es la fragmentación, es decir, hay servicios del Ministerio de Salud, pero los gobiernos regionales tienen los suyos, tienen las municipalidades, tiene salud, tienen las sanidades, está el sector privado. Es decir, el sistema está fragmentado, pero hemos aprendido a actuar en conjunto, y la vacunación ha sido y sigue siendo un buen ejemplo de eso. Claro que sí. Todos están actuando. El Estado provee las vacunas a todos, sector público y privado. No ha sido necesario que los privados salgan a comprar. Recordarán, algunas empresas lo pedían. Claro, nadie les impide. Lo que pasa es que ningún laboratorio les va a vender nada, como que efectivamente ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio le han vendido a privados. Le han vendido al Estado por vender en gran escala. Y ya el Estado se correlaciona con el sector privado para los efectos de aplicación, como hemos hecho aquí, y todos siguen participando y aplicando la vacuna en forma conjunta y articulada. Y varias de las empresas que al inicio lo que querían era comprar para vacunar en primer lugar a sus trabajadores, luego se convencieron de que eso ya no era necesario porque el Estado lo estaba haciendo, y entonces Antamina, por ejemplo, que era una de las empresas que pidió así, lo que hizo fue, bajo patrocinio del Ministerio de Salud, un convenio con el gobierno regional de Ancash, porque Antamina trabaja ahí en Ancash, para apoyar la vacunación con la vacuna que el Estado provee, y ellos han apoyado contratando brigadas de vacunadores, apoyando con cadena de frío, poniendo transporte para distribución en todo Ancash, y Ancash avanzó rápidamente. Pero igual otras empresas, la Sauder ha hecho lo propio en Arequipa, en Moquegua y Tacna, y por lo tanto también ahí avanzaron rápido. Y hay otras empresas que han venido apoyando en Cajamarca, claro. Doctor, en Apurímac, en diversas. El Grupo Romero, por ejemplo, está apoyando, sigue apoyando hasta ahora el Vacunacar de Chorrillos. Muy bien. Doctor, muchos no conocen eso, sí, pero sí, es verdad. Es cierto, este trabajo coordinado, no solo con las entidades públicas, sino también con el sector privado, ha sido importante, y creo que ese es un ejemplo de cómo se puede trabajar articuladamente, coordinadamente, como un equipo. Manteniendo cada institución su autonomía y su independencia. Doctor Ugarte, perdóneme, entendemos todo el trabajo articulado que han realizado, hemos visto a ustedes que han trabajado como un equipo, todos como hormiguitas aportando en esa época. Muy bien, felicitaciones, doctor. Quiero regresar al principio. Estamos ya ante una tercera ola del COVID-19. Usted, como buen visionario, como exministro de Salud, como una persona que tiene a la mano todas las informaciones, ¿cómo nos agarrará esta tercera ola? ¿Cómo debemos afrontar esta tercera ola? ¿En qué nos afectará, doctor? A ver, yo creo que pese a que la tercera ola estaba anunciada, que podría llegar desde agosto, porque ya desde junio había esta previsión, y nosotros organizamos un plan contra una eventual tercera ola y la aprobamos en julio, y es parte de lo que le dejamos a las siguientes autoridades, un plan para enfrentar una tercera ola. Y se anunció que ya las nuevas autoridades dijeron en agosto va a empezar, no llegó, que en septiembre va a empezar, que en octubre, o sea, se anunció muchas veces, hasta que finalmente ya llegó. Pero lo que estamos viendo es que hay, pese a todo eso, una cierta improvisación. ¿Y en qué? Una de las cosas
importantes a hacer ahorita es un diagnóstico rápido, porque tenemos que saber dónde están los nuevos casos, con qué rapidez se están expandiendo, y esto requiere ir haciendo pruebas diagnósticas para poder tener el diagnóstico claro y saber cómo se va moviendo la expansión de la pandemia. Pero lo que hemos constatado en estos días es, uno, que personal que venía trabajando en la vacunación y que tiene que participar también en la toma de muestras, resulta que su contrato terminó el 31 de diciembre y no les han renovado. Y recién va a empezarse el proceso de renovación. Eso es improvisación. Bárbaro. Y en segundo lugar, están faltando pruebas diagnósticas, tanto las pruebas moleculares como antigénicas. Y si bien el ministro ha dicho que se están haciendo compras, etcétera, la verdad es que hay escasez, porque eso es lo que estamos viendo en los centros de vacunación y los centros de toma de muestras, las colas que la gente hace porque faltan pruebas. Entonces, ¿y por qué es esto? Por algo que hemos advertido. El presupuesto aprobado para el 2022 y que ha empezado a correr a partir del 1 de enero es menor que el presupuesto que se ha ido aprobando a salud en el año 2021 y que terminó el 31 de diciembre. El 31 de diciembre el presupuesto terminó con 33.000 millones de soles, pero el presupuesto aprobado, es decir, propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso en noviembre, es de 22.200 millones de soles, es decir, 11.000 millones menos. ¿Y en qué es esa reducción? En parte es en la contratación de personal. Entonces ahora recién van a habilitar nuevos fondos. Oye, pero eso se pudo hacer con tiempo. Hemos advertido de este desfase y se pudo haber aprobado el presupuesto en noviembre con mayor cantidad, de tal manera que no tenga que haber este bache en la contratación de personal e igualmente en las compras. Pero no solo en eso, también hay reducción de presupuesto, por ejemplo, en la contratación y funcionamiento de centros de atención temporal, porque ante la tercera ola, en el primer nivel que tiene que ser fortalecido, dos tareas fundamentales, aparte de que estén abiertos para atender a la gente, es lo que acabo de decir: hacer diagnóstico y poder saber exactamente cómo va la pandemia. Y dos, que a las personas que se detecte que son personas con COVID, no hay que devolverlas a su casa para que se aíslen en la casa. No es posible. La gran mayoría de nuestras casas, de las casas de los peruanos, no tiene las condiciones para un aislamiento de una persona en una habitación separada de las otras. La gente vive en comunidad, los hermanos viven 2, 3 en una habitación, y en otros casos hay mayor hacinamiento, ¿no es cierto? Entonces no es posible un aislamiento en las casas normales. Quizás algunas familias tienen la posibilidad de tener muchos espacios, pero no es así en la gran mayoría de peruanos. Entonces, el mejor aislamiento, y esto se demostró con la primera y con la segunda ola, son los centros de atención temporal. Es decir, ni siquiera los hospitales, sino estos centros como las torres de la Villa Panamericana, ¿no es cierto? Pero no solo ellas. A nivel nacional se han instalado en el norte, en el centro, en el sur, sitios similares que se llaman centros de atención temporal, a donde se deriva a las personas que están diagnosticadas, se las aísla, se les da atención, alimentación, el tratamiento que requiera, y pasados los 15 días, y a veces menos, se le da de alta, y está, se cortó al virus y por lo tanto se estableció un buen cerco epidemiológico. Pero ¿qué ha pasado? Al reducirse el presupuesto para este año, han dejado de funcionar. Acaba de ser informado, por ejemplo, en Tacna, Salud tenía un centro de este tipo financiado por el Tesoro Público. Pero eso se cortó, ese presupuesto se cortó en diciembre. Han tenido que cerrar, a partir del 1 ya no funciona. Recién ahora van a pedir los recursos para que se vuelva a abrir
y el gobierno regional está pidiendo al gobierno nacional, todo eso se pudo prever, y esas son las improvisaciones que creo que tienen que ser rectificadas inmediatamente. Doctor. Yo creo que es posible, el Perú tiene recursos suficientes, particularmente para salud, que como se ha dicho, debería ser la primera prioridad, pero en la práctica no lo está haciendo. Doctor, ahora por otro lado, se acaban de confirmar 3 casos de florona ya en el Perú. De estos 3 casos, 2 personas han estado inoculadas y obviamente no les ha pasado nada, pero ha fallecido una persona que no estaba inoculada. ¿Cuál es su apreciación al respecto, doctor, si fuera tan amable? A ver, lo primero que hay que decir es que no hay que hacer mucho escándalo respecto a esto que se ha denominado la flurona. ¿Qué cosa es? Es la coincidencia de que una persona se ha contaminado el virus de la influenza, es decir, tiene una gripe y a la vez contrae el virus del COVID-19, sea cualquiera de las variantes. Eso puede suceder, pero es una coincidencia, es igual que yo tengo un resfriado y a la vez enfermo del estómago, por decir. Es una coincidencia. Ajá. Eso sucede en determinadas épocas, en esta época que está iniciándose el verano en la costa, pero no es así en todo el país. Hay cambios de clima y esto favorece el desarrollo de los virus de la gripe, o sea, de la influenza. Eso es lo que está pasando en estos casos en Amazonas, ¿no? Que son los casos a los cuales usted refiere. Pero frente a eso, la prevención es muy fácil. Es la misma, es la vacunación. Si estamos bien vacunados contra el COVID, vamos a controlar. Pero a la vez debemos vacunarnos contra la influenza, sobre todo en los niños y adultos mayores, porque el caso que lamentablemente ha terminado en un deceso, en Amazonas, es un adulto mayor no vacunado y seguramente con algunas comorbilidades. Entonces ahí es muy claro, ¿no? Una persona no vacunada contrae la influenza y contrae el virus del COVID y se le complica. Pero las otras 2 personas, que son un adulto y un niño, que sí estaban vacunados, han pasado como si fuese un resfriado común y corriente y no pasó nada, ¿no? Entonces, este caso, que es lamentable por el deceso de este adulto mayor, sin embargo, es una gran lección para todo el país y para todos aquellos que o se han retrasado en su vacunación o por X razones no quieren vacunarse, ¿no? Yo creo que felizmente la gente que no quiere vacunarse, esto que se denomina antivacunas, se ha reducido tremendamente, ¿no? Cuando empezamos las vacunaciones en febrero, y seguramente impactados por lo que era el vacunagate, la desconfianza, una encuesta determinó que el 45% de la población decía que no quería vacunarse. 45%. Así es. Luego la gente se ha ido convenciendo, ya en la práctica. Y en septiembre eso se había reducido a un 8%. Por lo tanto, si ahora tenemos el 80% ya con las 2 dosis y 88% por lo menos con una dosis, o sea, un 8% más, y si los que no quieren vacunarse es 8% o de repente menos, lo que quiere decir que de los que faltan, ese 20% que le falta 2 dosis, algunos son porque ya tienen la primera, están esperando la segunda, otros de repente es porque viven en zonas alejadas, como hemos dicho, en la sierra, en zonas altoandinas o en la selva, que no pueden llegar, hay que ir a vacunarlos, y solo muy pocos los que realmente no quieren vacunarse. Entonces hay que seguir con la prédica, demostrando los beneficios de la vacuna y demostrando los grandes riesgos que pueden pasar las personas no vacunadas, para garantizar que ojalá estamos en 80% con 2 dosis. Yo creo que vamos a llegar en las próximas semanas o meses al 85, 90%, y se habrá reducido tremendamente el riesgo a nivel del país, ¿no? Muy bien. Fue el doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud, a quien le agradecemos infinitamente. Y por cierto, aquí tenemos que reconocer la muy noble labor que usted y el presidente Sagasti han realizado en beneficio del país.
Nuestro saludo cordial, la felicitación del caso y a seguir trabajando, doctor, qué duda cabe, ya usted tiene mucha experiencia de gobiernos anteriores también. Un fuerte apretón de manos y un abrazo, doctor. Muchas gracias, nuestro compromiso a seguir luchando por la salud pública. Gracias a ustedes. Lo despedimos al doctor Óscar Ugarte con un fuerte aplauso. Gracias, doctor, muy amable. Excelente, excelentes declaraciones esta mañana. Fue el exministro de Salud, doctor Óscar Ugarte, que declaró a RTL Noticias y Conectados TV. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial, ¿correcto? Pausa comercial y vamos a retornar con más de Mesa Central. Pausa y volvemos.